¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos de fútbol femenino, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas. De las 7 jugadas, un partido fue suspendido, erramos 4, acertamos 2, es decir, tuvimos un 33% de efectividad. No nos fue bien, bajamos el promedio, esperemos mejorar en este nuevo video del fútbol femenino. Y si te están gustando los videos y eres nuevo al canal, no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos de fútbol femenino del 25 de marzo. Empecemos con la Bundesliga femenina. El encuentro del Bayern de Múnich versus el Wolfsburgo. Veamos si hay bajas. No hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Wolfsburgo de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que el Wolfsburgo viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Wolfsburgo, segunda victoria para el Wolfsburgo, tercera victoria para el Wolfsburgo, cuarta victoria y un empate, así que el Wolfsburgo es el favorito. Vamos a ver cómo le va el Bayern de Múnich como local. Y el Bayern de Múnich como local tiene puntaje perfecto, uno conoce la derrota, se hace fuerte como local y como mínimo hace un gol. Y el Wolfsburgo como visitante tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, juega muy bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Wolfsburgo está primero con 42 puntos y el Bayern de Múnich está segundo con 40 puntos. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la Liga F de España, la Liga Femenina de España, el encuentro del Barcelona versus Real Madrid, es decir, que el clásico femenino. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5. Traje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que el Real Madrid viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Barcelona, segunda victoria para Barcelona, tercera victoria para Barcelona, cuarta victoria y quinta victoria, así que el Barcelona es el favorito. Veamos cómo le va al Barcelona como local. Y el Barcelona como local tiene 5 victorias de 5, es decir que no conoce la derrota, se hace fuerte como local y como mínimo hace 3 goles. Y el Real Madrid como visitante tiene 4 victorias, un empate, así que el Real Madrid juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Barcelona está primero con 66 puntos y el Real Madrid está segundo con 56 puntos. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la división 1 femenina de Francia. El encuentro del Girondins versus el Paris FC. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas el Girondins de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, una victoria, así que no viene nada bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Paris FC de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que el Paris viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para el Paris, una victoria para el Girondins, segunda victoria para el París y segunda victoria para el Girondins, es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Vamos a ver cómo le va el Girondins como local y el Girondins como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Girondins como local juega bien. Y el París como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el París juega bien como visitante y como mínimo hace 3 goles. Nos vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el París está tercero con 33 puntos y el Girondins está en la posición 8 con 18 puntos. El pronóstico para este encuentro es multigoles, habrán de 2 a 4 goles. Multigoles de 2 a 4 goles. Nos vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la Women's Super League de Inglaterra.
el encuentro del Tottenham versus el Arsenal. Veamos si hay bajas, no hay bajas, no vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Tottenham de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, 1 victoria, y así que el Tottenham no juega nada bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Arsenal viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Arsenal, segunda victoria para el Arsenal, un empate, tercera victoria para el Arsenal y cuarta victoria para el Arsenal, es decir que el Arsenal es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Tottenham como local, y el Tottenham como local tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que el Tottenham no juega nada bien como local. Y el Arsenal como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que el Arsenal tampoco juega nada bien como visitante. Veamos la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Arsenal está cuarto con 32 puntos y el Tottenham está noveno con 12 puntos. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la Serie A femenina de Italia. El encuentro entre Inter versus la Juventus. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Inter de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que el Inter no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y la Juventus de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que la Juventus viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Juventus, un empate, segunda victoria para Juventus, segundo empate y tercera victoria para Juventus, es decir que la Juventus es el favorito. Veamos cómo le va al Inter como local, y el Inter como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, se podría decir que juega bien como local el Inter y como mínimo hace un gol. Y Juventus como visitante tiene un empate, 4 victorias, es decir que Juventus juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Juventus está segundo con 43 puntos y el Inter está tercero con 35 puntos. El pronóstico para este encuentro es multigoles, es decir que habrán de 2 a 3 goles, multigoles de 2 a 3 goles. Nos vamos a la siguiente liga femenina, nos vamos a la Liga MX Femenil de México, el encuentro entre el Cruz Azul versus Juárez. Yo soy conocido como la máquina cementera, me parece. Si hay un mexicano que está viendo, corríjame. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas al Cruz Azul de los últimos 5 encuentros vemos que tiene 3 derrotas, es decir que no juega nada bien Cruz Azul, aún no conoce la derrota, y 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Juárez de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, perdón, 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Juárez juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Cruz Azul, segunda victoria para Cruz Azul, tercera victoria para Cruz Azul, cuarta victoria y quinta victoria para Cruz Azul, es decir que Cruz Azul es el favorito. Cruz Azul como juega de local, y Cruz Azul como local tiene 3 empates, una derrota, una victoria, así que juega irregular como local. Y Juárez como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Juárez juega como visitante irregular. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Juárez está sexto con 19 puntos y Cruz Azul está noveno con 11 puntos. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que primer tiempo como mínimo habrá un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si están gustando los videos y es nuevo al canal, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjame tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, ingresa el código promocional 2627. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.